en el contexto de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. La causa de una guerra es una causa económica, política o social. ¿Cuál es lo determinante en la causa de una guerra? Si lo vemos estructuralmente hablando. Políticamente. Política. Ya. ¿Segura? La cosa determinante de una guerra es lo político. Lo social. Ya, lo social. O sea, lo social puede ocurrir, por ejemplo, en Medio Oriente. Decir que la guerra entre Siria, Palestina e Israel es por una causa social religiosa. ¿Será cierto ello? A ver, cuando hacemos un análisis histórico, escúchame, cuando hacemos un análisis histórico, la sociedad tiene componentes. La sociedad tiene componente económico, componente político, componente social. ¿Cuál es el componente más importante de una sociedad? ¿Lo económico, lo político o lo social? Te escucho. ¿Cuál es el componente más importante? Sin que el hombre genera producción. Lo económico, pues claro, Vanessa. Entonces, en una guerra, en cualquier guerra, la principal causa es lo económico, la causa económica. ¿Ya, mi estimado? Eso hay que tomarlo en cuenta. Pregunta 2, antes de pasar al tema. ¿Las guerras serán justas o injustas? ¿Tú qué crees? Profesor, todas las guerras son injustas porque generan muerte. ¿O habrán guerras justas? ¿Tú qué crees? Son justas, profesor, porque se llevan por... Tienen una razón por la que se dan. Ya. Entonces, son injustas, según usted. Son justas, profesor. Ya, son justas, ¿ya? ¿Alguien más? Nicole, ¿las guerras son justas e injustas? Alondra, María Chávez, Carlos Alberto, ¿tú qué crees? ¿Las guerras son justas o injustas? Son justas, ¿ya? ¿O serán injustas? A ver, mira. ¿Sabes? Dependiendo, profesor. Dependiendo de qué, mi estimado Jairo. Ahí está. Del contexto. Vamos, Jairo, dilo. ¿Dependiendo de qué? Ya Jairo dio otra propuesta. Claro, mira, va a depender. La causa de qué podrían luchar. Exacto, de la causa, del fin u objetivo que tiene la guerra. Mira, hay guerras justas y hay guerras injustas, dependiendo del enfoque, del objetivo. Y eso ya lo planteó pues un gran filósofo ruso, no voy a decir su nombre, supongo que tú ya debes saber quién es. Entonces, este filósofo decía, existen guerras justas e injustas, dependiendo del fin y el objetivo con la cual busca la guerra. Por ejemplo, decía, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron guerras injustas, porque las grandes potencias capitalistas, imperialistas, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, buscaron tomar el control económico del mundo, buscaron el control de materias primas, y para eso provocaron una matanza general. Primera y Segunda Guerra Mundial. La guerra con Chile, en la cual la hermana República de Chile nos arrebató el salitre, motivado por el imperialismo inglés. ¿Guerra justa e injusta? La guerra con Chile. ¿Justa o injusta la guerra? Injusta, pues, ¿no? En la cual Chile estableció su afán expansionista. Pero un detalle. La guerra que llevó a cabo nuestro gran personaje destacado, José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II. ¿Guerra justa o injusta? Gran rebelión que remeció los cimientos del virreinato. ¿Eh? Injusta, profesor. La de Una guerra Tupac justa, Amaru, profesor. justa, injusta, la de Tupac Amaru II, ¿justa o injusta? Es una guerra justa. Claro, justa. ¿Qué buscaba Tupac Amaru? Es una lucha justa, profesor. Una lucha justa, claro. ¿Por qué? ¿Por qué, mi estimada? Porque principalmente defiende lo que en ese tiempo había desigualdad, abolición hacia la clase explotada, ¿no? Y esa es una razón por la cual se levanta. Exacto. Liberarnos de la opresión, del sometimiento de los indígenas al sistema virreinal. Entonces, date cuenta
que las guerras son justas e injustas dependiendo del objetivo, el fin que se establece. Entonces, pregunta, la Primera Guerra Mundial que vamos a ver a continuación, ¿será una guerra justa o injusta? ¿Qué crees? Primera Guerra Mundial. ¿Justa e injusta? ¿Quién la provocó? Las potencias capitalistas. ¿Qué busca el capitalismo? Afianzar su poder económico en desmedro de los pueblos. ¿Injusta? Claro que sí. Injusta. Injusta. Bueno, la Primera Guerra Mundial. A ver, uy, perdón, lapsus, brutus pajareatus. La Primera Guerra Mundial cronológicamente abarca de 1914 a 1919. Aunque dicen algunos 18, pero 19 cuando se firma la finalización del tratado que se va a dar acá. A ver, las guerras son producto de la crisis del sistema capitalista. En un sistema capitalista donde las grandes potencias imperialistas buscan ejercer su poder hegemónico, cuando las contradicciones entre estas potencias no se pueden resolver de forma pacífica, desencadena ¿qué? El enfrentamiento entre ellos. ¿Por qué se enfrentaron ingleses, franceses, alemanes, rusos? ¿Acaso era un hobby para ellos hacer guerra, matar? No, querían la hegemonía mundial, querían la mayor cantidad de fuentes de materias primas, de recursos, mano de obra barata. Y por eso condicionan la guerra. Ahora, obviamente, en esta guerra no van a ir pues las grandes burguesías, cogen el fusil y van al campo de batalla. ¿Quiénes van a defender a estas naciones imperialistas? ¿Quiénes son los que pelean, los que ofrendan su vida, los que derraman su sangre en estos campos de batalla? ¿Son las grandes burguesías? ¿Son los grandes grupos empresariales? Pues es algo utópico, ¿no? ¿Quiénes crees que van a esta guerra? Ah, el pueblo. Pues. Entonces, estas grandes potencias incitan y plantean el nacionalismo. Dicen, debes ir a pelear por tu nación Alemania, debes ir a pelear por tu nación Inglaterra. Le lavan la cabeza al pueblo y condicionan para que el pueblo tome el fusil y vaya a la guerra. Pues. Al final de cuentas, después de terminar la guerra y después de miles de millones de personas muertas, ¿quiénes lograron los beneficios después de la guerra? ¿El pueblo o las grandes burguesías imperialistas? Habla, papito lindo, mamita linda. ¿Quiénes? ¿El pueblo siempre logra ver el beneficio después de una guerra? ¿O las grandes burguesías, que las que provocan la guerra? Son ellas. Las grandes burguesías, profesor. Claro, Las obvio. grandes burguesías. Es burguesías, profesor. Exacto. Entonces, date cuenta el interés con la cual tienen la guerra. ¿Ya? Acá tenemos, pues, guerra de carácter imperialista. Está de más decirlo. Que busca mercados, colonias, materias primas, donde los países altamente industrializados, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, inician esta conflagración bélica, arrastrando a sus pueblos a una masacre, a un hecatombe total. Terrible, es así. Por eso, las guerras actuales son propio de la crisis de este sistema capitalista, que sigue perdurando, se sigue manteniendo y demás. ¿Es así? Antecedentes, a ver. Profesor, ¿nos puede pasar los PPTs, por favor? ¿Cómo? ¿Nos pueden pasar esos PPTs? ¿Nos puede pasar, por favor? Ya, ¿cómo lo pasó? ¿Por el chat? ¿Lo pasó? Sí. O, ya. Yo estoy colgando todos los PPTs en la plataforma, ¿no han visto algunos? Me falta colgar de esta y de la anterior clase, pero sí estoy colgando algunos. ¿No se han percatado? Lo voy a colgar en este, terminando la clase lo cuelgo y ahí lo descargas, ¿te parece? ¿Sí? Ya, gracias. De nada, mi estimada señorita. A ver, un principal antecedente de la Primera Guerra Mundial es que en Europa, antes de 1914, se va a desarrollar una etapa llamada la Pax Armada o la Paz Armada. Una etapa de aparente calma, tranquilidad en Europa, pero por lo bajo, como así decirlo, las grandes potencias imperialistas, Alemania, Inglaterra, Francia, iniciaban una carrera armamentista. ¿Sabes qué es carrera armamentista, no es así? ¿Cuándo se dice que un país entra en una carrera armamentista? Cuando desarrolla armamento, pues. Los franceses, los ingleses, los alemanes se estaban armando hasta los dientes.
¿Y por qué? Porque estaban suponiendo, estaban previniendo que en cualquier momento estallaba la guerra, porque las contradicciones entre estos países se empezaron a agudizar. Y al agudizar las contradicciones entre las potencias por el control económico del mundo, al no ver una vía pacífica, desencadena la guerra. Ahora, en estos países europeos que te menciono, se desarrolló una gran industria de armamentos, principalmente de pólvora. ¿Y sabe de dónde van a conseguir mucha pólvora para fabricar armamentos? De una zona que tenía abundancia en Sudamérica, 1879. Perú y Bolivia. El salitre que se arrebató de Perú y Bolivia en el año 1879, del cual se benefició Inglaterra, por algo Inglaterra promueve la guerra a Chile, fue y sirvió para fabricar la gran cantidad de armas que van a utilizarse en la Primera Guerra Mundial. Entonces, date cuenta cómo los hechos históricos nacionales nuestros tienen concatenación con los hechos mundiales. Sin el salitre de Perú y Bolivia que nos arrebató Chile con el apoyo de Inglaterra, no se hubiera podido llevar a cabo el desarrollo armamentístico en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Las causas, bueno, ahí tenemos las causas económicas, búsqueda de materias primas, enfrentamiento de potencias, desarrollo del movimiento obrero. Mira, aquí el socialismo entra con fuerza. Y entró con fuerza porque aparece un libro que en su preámbulo dice un fantasma ronda Europa, el fantasma del comunismo. Es un libro que marca una nueva visión objetiva de ver la concepción de la filosofía y llama a la unidad de la lucha obrera. La obra empieza diciendo, obreros, proletarios del mundo, unidos todos. Hablo de esta obra llamada El Manifiesto Comunista. ¿Lo han leído alguna vez? ¿Quién escribe el Manifiesto Comunista? ¿Escribe Chibolín? ¿Quién escribe? El Manifiesto Comunista, padre del socialismo científico. ¿Quién es? Barbón, no me digas Papá Noela. No es Papá Noel. Carlos Marx. En esta obra, Carlos Marx, claro, pues, mi estimado, en esta obra, Carlos Marx, el Manifiesto Comunista, marca la partida de nacimiento de la organización socialista a nivel mundial. Y empezaron en el mundo a formarse grupos de obreros que empezaron a estudiar de forma objetiva la realidad científica para organizar futuras organizaciones sindicales obreras con aras a una revolución socialista. Se difundió por toda Europa. Pregunta, ¿a las grandes burguesías europeas les convenía esto? ¿Que los obreros se organicen para tomar el poder en una revolución de carácter progresista? Obviamente que no. Por eso que la guerra, la Primera Guerra Mundial, va a tratar de detener la lucha clasista, detener la lucha de los obreros, y se declara antisocialista. Así tajante. Y promueve el nacionalismo. Por eso, el nacionalismo es contrario a lo que planteaba Marx. ¿Qué planteaba Marx? ¿Por qué Marx dice obreros del mundo todos unidos? Porque él plantea la internacionalización del movimiento obrero. Él dice, el obrero en Alemania, en Francia, Italia, tienen una misma situación, explotación del sistema capitalista. Por lo tanto, el concepto de nación, el concepto de patria es una creación del capitalismo, es una categoría histórica del capitalismo, en la cual los capitalistas dicen que tú eres diferente al alemán, tú eres diferente al ruso, tú eres diferente al italiano, por lo tanto, tu nación es más superior. Y el nacionalismo a ultranza lleva a lo que es la xenofobia. Y ya sabes tú qué es la xenofobia. Por eso que Marx empieza así, dice, obreros del mundo unidos, porque plantea que todos los obreros deben internacionalizarse y luchar por una revolución de carácter mundial. Por eso acá las burguesías plantean, no, el nacionalismo, dice. Y el nacionalismo es netamente, pues, individualista. Ve a la persona y no ve el aspecto colectivo que planteaba el señor Marx en el socialismo. Por eso que la Primera Guerra Mundial, en una de sus causas, es detener el movimiento obrero, que estaba desarrollándose en Alemania, en Italia, en España, en Rusia principalmente. Y año 1917, ¿qué ocurrió en Rusia? ¿Qué ocurrió en 1917 en Rusia? ¿Surge qué? La revolución socialista, pues.
Los soviets toman el poder y en 1917 se construye el primer Estado socialista en el mundo. Por eso acá, mira, nacionalismo xenófobo. Se van a formar bloques políticos. Obviamente en una guerra, Alemania, Inglaterra, no se van a lanzar pues solas a enfrentarse a sus demás enemigas, por así decirlo. Buscan alianzas, buscan afinidades políticas y económicas. Se forma la triple alianza, Alemania, Italia, Austria, Hungría. Se forma la triple entente, Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Correcto? Seguimos. Este es el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos los países de la Triple Alianza, el bloque de la Triple Entente. ¿Es así? Ahora, dicen que Europa era un reguero de pólvora. Armados los ingleses, los franceses, alemanes, los rusos. Solamente faltaba esa chispita que llevara a cabo todo este polvorín. Y eso fue este pretexto. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austro-húngara, que fue asesinado en la zona de Sarajevo, en Bosnia. El imperio austrohúngaro quería tomar como anexión, como colonia a Serbia. Y el señor Francisco Fernando fue a este lugar y a dar un discurso con la intención de que Serbia se anexe, pase a ser colonia de Austria-Hungría. Los serbios se opusieron a esto. Jung, estudiante de una agrupación llamada Mano Negra, aprovechó que estaba descapotado el carro de este personaje y lo asesinó. Días después, al día siguiente, Austria-Hungría reclama y declara la guerra a Serbia. Serbia ni siquiera tenía ejército. Serbia llama a su aliada Rusia. Y Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Austria-Hungría llamó a su aliada Alemania, la poderosa Alemania de ese entonces, y declara a Alemania la guerra a los rusos. Los rusos llaman a su aliada Inglaterra, que también declara la guerra a Alemania, y la declaratoria de guerra se hizo masiva y estalló el conflicto. A partir del hecho del asesinato del archiduque Francisco Fernando, que fue utilizado como pretexto para declaratoria de guerra masiva y el inicio de las acciones armadas. ¿Correcto hasta allí? ¿Todo claro? Habla. Voy a ir avanzando rápido porque el tema es bastante amplio. ¿Eh? Es como el camino que tiene que recorrer una señora nefasta que espero no llegue a alcanzar su objetivo. Y esa vez a quién me refiero. ¿Estaba todo correcto hasta ahí? ¿Vas entendiendo, mi estimado jovencito? Niños. Sí, Sí, profesor. profesor, se entiende. Presente. Exacto, muy bien, Omar, ¿cómo estamos? Muy bien. Entonces voy avanzando sumamente rápido, ¿ya? Ya. Acá está el proceso. Se da guerra en movimientos, luego viene de guerra de trincheras y la segunda guerra en movimientos. Vamos a detallar. En el frente occidental, ¿qué hacen? Oye, los alemanes atacaron rápidamente. Alemania invadió Francia y luego ingresó por Bélgica. Pero los alemanes son derrotados por las tropas francesas que recibieron apoyo de Inglaterra en la batalla de Marne. En el frente occidental, un momentito, en el frente occidental, ya, a ver, ya, un momentito, lapsus brutus pajareatos, ya. Ay. Ya. En el frente occidental, los alemanes se enfrentaron a los rusos y lograron vencerlos. Alemania vence a Rusia en los lagos masurianos y en la batalla de Tannenberg. ¿Cuál es la importancia económica de dichos lagos? Pozos petroleros. Rusia tenía mucho petróleo en esa zona y los alemanes, al vencer a los rusos, tomaron el petróleo. ¿Y para qué servía el petróleo en el desarrollo de esta guerra? ¿Para qué servía? ¿Con qué movilizas tanques? ¿Con qué movilizas barcos? ¿Con qué movilizas aviones? Con petróleo, pues. Entonces los alemanes, al tomar posesión de Tannenberg y lagos masurianos, tomaron el control de estos pozos petroleros. ¿Correcto? Italia exige territorios a Austria a cambio de pasarse a la Triple Alianza. Ante la negada de Italia, mira lo que hace Italia. Italia en un primer momento fue aliada de los alemanes, pero los italianos eran arribistas, pues, como ciertos políticos el día de hoy y como ciertos asesores que están asesorando a una nefasta señora que aspira a llegar al poder. ¿Sabes a quiénes me refiero, no?
E Italia firma La el señora tratado. K. Bueno, tú lo has dicho. Y me refiero a sus asesores. Estos individuos que no saben lo que dicen, tienen falta de memoria, se han puesto una camiseta por un comechado de dinero y hoy la defienden a capa y espada cuando años atrás despotricaban de ella. Disculpa, pero dice mi abuela, qué asquerosa se ha vuelto hoy la política, ¿no? Terrible ver a estos individuos cómo defienden lo indefendible. Bueno, pues por un puñado de dinero estos individuos son capaces de vender a su madre, si es posible, ¿no? No me queparía la menor duda. Italia firma el tratado con Londres y se une a la Triple Entente. Italia dejó de apoyar a los alemanes y se pasó al lado de Inglaterra, al lado de Francia y al lado de Rusia. Y esto va a generar la batalla de Caporetto, donde los austríacos derrotan a los italianos por esa felonía. ¿Saben qué es felonía, no? Por esa tradición, pues, de pasarse al bando contrario. De pasar. Aquí viene la guerra de trincheras, que va a ser la guerra de mayor desgaste. Esto que ves ahí es una trinchera. Eran zanjas que se cavaban, iban hasta casi 40 kilómetros de recorrido. Dice que en una ocasión una trinchera y otra trinchera enemigas estaban separadas por menos de 100 metros. En ese espacio el soldado tenía que colocar su fusil, su artillería, su ametralladora, tenía que convivir, dormir, defecar y todo lo demás. Si moría en ese lugar, abrir más zanja, enterrar al cadáver, echar cal para evitar que se putrefactara. Era la etapa de duró casi 8 meses. Y aquí, en esta etapa de la guerra de trincheras, se va a utilizar mucho el gas mostaza, que hoy lo utilizan las fuerzas policiales cuando hay manifestaciones sociales. ¿Qué es el gas mostaza? ¿Alguna vez cuando ha sido una manifestación social, qué te lanzaba la policía? Obviamente no te lanza regalitos, ni rosas, ni bombones, te lanza un gas. Causa asfixia, lagrimeo en tus ojos y demás. ¿Cómo se llama este gas? Bomba lacrimógena. Fue utilizada en la Primera Guerra Mundial. El gas mostaza es un elemento químico que contiene la bomba lacrimógena. Por eso que cuando tú estás cerca de una bomba lacrimógena, sientes asfixia, tus ojos lagrimean. Es producto, pues, de los efectos de este gas. Se da la batalla de Verdún, donde los franceses detienen a los alemanes. La batalla de Somme, donde los aliados logran vencer a Francia y Austria. Pero aquí los alemanes sacaron el as bajo la manga. Lo tenían resguardado para esto. La etapa de la guerra marítima. Sí, Omar, te escucho. Omar. Profesor, ¿cuál de los países fue el que creó el gas mostaza como una estrategia, supongo? Quisiera saber qué país. Sinceramente desconozco, mi estimado. Desconozco qué país habría fabricado con precisión. Pero sí te digo que fue utilizada con mucha continuidad en este contexto de la guerra, principalmente en la guerra de trincheras. Pero no te podía precisar qué país fue el que la inventó, por así decirlo. ¿Ya? Mira, los alemanes habían inventado los submarinos años atrás. Y con los submarinos iniciaron un bloqueo a los ingleses. Los ingleses, con sus barcos, abastecían a Europa de armas, de municiones. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? En el mar Báltico colocaron toda una sarta de submarinos, 30, 40 submarinos, con el objetivo de que cualquier barco que llegase a las costas europeas iba a ser derribado. Y lo cumplieron. Se bajaron a varios acorazados, entre ellos el Lusitania. El Lusitania era un acorazado inglés que fue hundido por uno de estos submarinos alemanes. El hecho es que en este transatlántico inglés iban aproximadamente un grupo de más de 100 soldados americanos y, digamos, ciudadanos americanos. Cuando Norteamérica escucha esto, puso el grito en el cielo. Dijo, atentado a la hombría, a la dignidad de Norteamérica. Y este hundimiento de Lusitania, 1916, va a ser utilizado como pretexto para que Estados Unidos intervenga en la guerra. E interviene en la guerra. Ahora, Estados Unidos quería sí o sí intervenir en la guerra. ¿Por qué? Porque Norteamérica tenía inversiones económicas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Y no le convenía que la guerra se dilate aún más, porque podría afectar sus intereses económicos. Entonces, ¿qué dicen ellos?
Hay que intervenir pues, contra todo, con todo nuestro arsenal bélico, hay que intervenir en la guerra para que esto acabe. Y buscaba un pretexto, y lo encontró, el hundimiento de Lusitania. Meses después se desarrolla el combate de Jutlandia, en las costas del Atlántico, frente a Argentina, entre los acorazados ingleses y los alemanes, donde inclusive, ¿sabes quién abasteció de municiones, de petróleo y de provisiones a los buques acorazados y submarinos alemanes en esta guerra en el Atlántico entre los ingleses y alemanes? Chile. Chile brindó cierto apoyo a los alemanes en este contexto de la guerra. Vamos más o menos, date cuenta de la visión que se da. Acá tenemos fotos, mira cómo vivían pues los soldados en las trincheras. Imagínate convivir en menos de 3 o 4 metros por más de 8 meses, a expensas del enemigo que se encontraba ahí. Psicológicamente debió ser terrible. ¿Vemos? Aquí tenemos el instante en el cual se hunde Lusitania, donde muere un grupo de ciudadanos norteamericanos que es utilizado como pretexto para que Estados Unidos intervenga con todo su arsenal bélico. ¿No? Acá, pues, Norteamérica empieza a reclutar a personas. ¿Por qué se hunde? Bueno, por el hecho de que le lanzaron torpedos que le causaron una gran oquedad en el casco y esto provocó, pues, el hundimiento de ellos. ¿No? Mira, acá era presidente en ese entonces el señor Wilson. Woodrow Wilson, 12 de abril, afirmó que Estados Unidos debería luchar por la democracia mundial. Bueno, Norteamérica siempre dice esto. El discurso americano es que ellos intervienen en todas las guerras porque buscan luchar por la democracia, ¿no? Eso dicen ellos. Habrá que preguntarle a ellos qué democracia quieren defender, ¿no? Una democracia capitalista, una democracia burguesa, una democracia liberal. Pero acá, pues mira, empiezan a reclutar personas, estudiantes, obreros, campesinos, tomaron las armas. En menos de 3 meses desembarcaron en Europa más de 300.000 soldados americanos. Y estos soldados fueron determinantes en el desarrollo de la batalla para lograr el triunfo final frente a Alemania. En Gran Bretaña, en Inglaterra van a haber huelgas constantes. Los obreros venían a verse perjudicados ante ello. Sí, Omar, te escucho. Profesor, ¿y cuáles fueron las consecuencias de la guerra de trincheras? Entre ellos, primero, desgaste a nivel físico y mental. 2, el uso constante de armas químicas. Aparte del gas mostaza, se utilizaban otras armas químicas, como gases como exfoliantes, gases como principalmente deodorizantes que eran utilizados en este punto. Y en ese aspecto también permitió en parte el desgaste, tanto a nivel físico y psicológico de ambos bandos, de los aliados como de la Triple Entente. ¿No? Mira, la guerra en Inglaterra generó protestas obreras. ¿Por qué? Porque los obreros ya empezaban a cuestionar, pues, esta guerra es de interés capitalista, está afectando la unidad del movimiento obrero. Por lo tanto, los obreros no deben ir a pelear una guerra, porque esta guerra, si es de carácter imperialista, capitalista, los obreros no tenemos nada que ver ahí. Más bien, es el capitalismo el que oprime a nosotros. Se van a dar protestas sociales en Inglaterra. En Francia faltaron provisiones, generaron motines. Oye, dicen que los soldados se amotinaban y sus generales, para evitar que se amotinen, lo fusilaban delante de lo demás como escarmiento para que tú evites desertar. El general Petain, no sé cómo se pronuncia, logró establecer la disciplina en base a estas tácticas drásticas. Rusia se retira de la guerra, 1917. Firma el tratado Brest-Litovsk. Pregunta, ¿por qué crees que Rusia se retira de la guerra? Sí, Omar, te escucho. Profesor, una de las consecuencias de la guerra de trincheras fue las traumas psicológicas y esto conocido como también como la fatiga de combate. Y justamente quería saber mucho de eso, profesor, ya que tengo curiosidad de eso porque anteriormente la hemos hecho, sí, entonces como recordatorio. Ya. Gracias por el dato, mi estimado. Muchas gracias por tu aporte. Siempre aportando a la clase, mi estimado Omar. Gracias por el dato. Excelente aporte. Muchas gracias. Mira,
Año 1917, Rusia firma el Tratado Brest-Litov con Alemania y se retira de la guerra. Ya no participa más. Había llegado al poder los soviets, bajo la dirección del gran Vladimir Ilich Lenin. ¿Y por qué Rusia se retira de la guerra? Y firma el Tratado Brest-Litov. ¿Sabe lo que significa el Tratado Brest-Litov? Bajo el Tratado de Brest-Litov, Rusia le cedió Lituania, Letonia y Estonia alemana. Se lo cedieron, lo entregaron. ¿Para qué? Bueno, dicen que fue un sacrificio. A veces en situaciones históricas tú tienes que sacrificar algo para preservar quizás algo mucho mejor. ¿Sabe por qué los rusos hicieron esto? Porque temían que en cualquier momento Alemania invada Rusia. Y si Alemania invadía Rusia, podía poner inestable la situación y podía acabar con la construcción del socialismo que empezaba dándose en Rusia. Entonces Lenin y los soviets organizados se deciden y dicen, hay que sacrificar algo. Si no, esto va a acabar con el socialismo. Y deciden entregar esos territorios a los alemanes a través de este tratado. Y Alemania se comprometió a no invadir Rusia. Y bueno, tampoco estaba en los planes de Alemania invadir en Rusia, más estaba centrado en Estados Unidos, que ya estaba interviniendo en la guerra, en Inglaterra. Y por eso Rusia se retira de la guerra. Además, Rusia consideraba que esta guerra era de carácter netamente imperialista capitalista, en la cual el obrero no tenía nada que ver. Por eso se retira de la guerra. ¿No? En Alemania se da una intensa lucha política para detener la guerra. Los generales Hindenburg y Ludendorff se imponen ante las protestas sociales. Ya Alemania sentía la pega de la guerra, pues escasez de alimento, crisis política y demás. ¿No? Y demás. Es así que Alemania va a ser vencida por las tropas aliadas en la Segunda Batalla de Marne. Acá va a ser determinante la participación de Estados Unidos. Se da el derrocamiento de Guillermo II, el gran Kaiser alemán. Se da el armisticio de Copenhague, 11 de noviembre de 18, donde se establece la República de Weimar. Hay un cambio en la política en Alemania. Y se van a sentar las bases para la firma del Tratado de Versalles. Aquí en el Tratado de Versalles tiene una clara participación el presidente Wilson, presidente norteamericano, que elabora un documento llamado los 14 puntos, que son anexados al Tratado de Versalles y son condicionados a que firme Alemania ya rendida, ya derrotada. Dicen que este Tratado de Versalles perjudicó los intereses de Alemania. Aquí tenemos, mira. Se establece el Tratado de Versalles, donde se plantean los siguientes puntos. Bueno, en realidad eran 14 puntos, ¿no? Todavía mencioné los principales. Un punto en el cual Wilson va a hacer que se cumpla es que Alemania se desmilitarice. Martín, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir que Alemania se desmilitarice? ¿Sabes eso? Que sus militares empezaron a tener baja. Exacto. Entonces, mira, desmilitarización significa de que Alemania debía reducir sus tropas y su ejército para evitar que vuelva a armarse y pueda llevar a cabo una nueva guerra. Se le impuso una indemnización a Alemania. ¿Sabes qué es indemnizar, no? ¿Sabes qué es indemnizar? Pagar por daños y perjuicios. ¿Y a quién iba a pagar Alemania? A los ingleses, a los franceses. ¿Ya? Se redujo territorio. Los alemanes perdieron Alsacia y Lorena, dos zonas que ahora pasaron a posesión de Francia. Entonces, obviamente, el Tratado de Versalles, interpuesto por Estados Unidos, buscaba neutralizar el posible poder económico y militar que podía tener Alemania a futuro. ¿Correcto? Y aquí algo interesante. Surge la Liga de las Naciones o Sociedad de Naciones, que es el antecedente de nefasta organización, las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones era una organización donde supuestamente los países vencedores buscaban formar esto para evitar futuros conflictos mundiales.
Años más tarde, la Sociedad de Naciones dio origen a las Naciones Unidas, que para mi punto de vista, para mí, es una organización fachada de los intereses imperialistas. Si tú revisas, las Naciones Unidas se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Y su fin principal, dice, es garantizar la paz en el mundo. Mira, han pasado casi 60 años de que la ONU se ha creado. ¿Hay paz en el mundo o hay más guerras que las de antes? ¿Tú qué crees? Hay más guerras, pues. Entonces, en la práctica, la ONU no cumplió su función. Inclusive tú sabes que la ONU tiene su ejército, los cascos azules. ¿Es así? Y aparte de esto, mi estimado, ¿quiénes dirigen la ONU? Tú sabes que en la ONU hay un Consejo de Seguridad. Los que tienen, como quien dice, la sartén por el mango, los que ejercen las políticas directrices de la ONU. ¿Y quiénes son? China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia. ¿Perú forma parte de esto? No, pues. Perú y los demás países subdesarrollados tercermundistas están a puertas de lo que dicen ellos. Entonces, a mi parecer, la ONU es un instrumento más de opresión política que utilizan los países imperialistas para establecer su sistema político-económico a nivel mundial. Y eso ocurrió, por ejemplo, cuando triunfó la Revolución Cubana. ¿Qué hizo la ONU con Cuba? Lo expulsó por casi más de 40 años, por contrariarse a los intereses de estas potencias. Así actúa la ONU, pues. Así actúa la ONU. Y luego se firma el Tratado de Saint-Germain con Austria, se desintegra el imperio austrohúngaro, se le obliga a pagar las reparaciones y también a ejército limitado. Surgen nuevos países, Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría y Polonia. ¿Correcto? Muy bien. Hasta aquí, mi estimado jovencito. ¿Todo claro? Paso al siguiente punto. Profesor, tengo una pregunta, no, dos preguntas. Te escucho, mi estimado. ¿En qué se basaba la batalla de Verdún y cuál fue el monto que pagó Alemania? Que así lo han dicho. El monto. ¿Quieres el monto exacto? El monto exacto no lo tengo en mente, mi estimado, pero sí que fue una fuerte suma de dinero. Una fuerte suma. Exactamente el monto no te podría precisar con detalle en ello. ¿Sí? Y mil disculpas por tus preguntas, son bastante bien precisas, pero yo conozco de ese aspecto solamente aspectos muy generales. De los montos, cuánto fue el monto de dinero. Sé que es en libras esterlinas, pero el monto exacto sí desconozco, mi estimado. ¿Ya? A ver, pasemos al periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras es el periodo que abarca del año 1918-19, terminada la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? La Segunda Guerra Mundial. Ah, ya. Carlos Alberto dice, ¿cómo se denominó el periodo de tensión política previo a la Primera Guerra Mundial? La paz armada, mi estimado Carlos. El periodo donde los países que años más tarde van a protagonizar la guerra empezaron a armarse, hicieron una carrera armamentista, en vistas de que estaban a puertas de una posible guerra al no resolver sus contradicciones de forma pacífica. ¿Ya? Entonces empezamos. Un elemento de este periodo de entreguerras es lo que ocurre acá. 1929, el crack, la crisis económica mundial de Norteamérica. La economía norteamericana, que por mucho tiempo se había establecido como hegemónica de una capitalista, ¡plum!, se vino abajo, desplome total. Pregunta, ¿esto generó quiebra de bancos, empresas, industrias? ¿Se paralizó el comercio internacional? ¿Desempleo masivo? ¿Huelga de estudiantes? ¿Obreros? Y demás. Oye, mira. Estos dos personajes que aparecen aquí debajo son banqueros de Rockefeller, de la Bolsa de Valores de Wall Street, que colapsó en ese día, el jueves negro, dice. Mira lo que dicen sus carteles. ¿Observas, logras traducir qué dicen los carteles? Wanted Shop, dice. ¿Sabes qué significa eso? Oye, estos señores que tenían bancos impresionantes en Nueva York, de la noche a la mañana,
Perdieron todo. Se pusieron este cartelito y empezaron a buscar trabajo porque no tenían nada. Perdieron todo. Cientos de empresas quebradas en Norteamérica. Ahora, pregunta, ¿cuál fue la causa? Ajá, un trabajo decente, ¿cierto? ¿Cuál crees que fue la causa de esta crisis capitalista norteamericana del año 1929? Tiene que haber una causa, ¿no es así? ¿Cuál crees? A ver, tú llevas economía, ¿no es así? Entonces, asumo yo que sabes cuáles son las causas de una crisis económica. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, mi estimado? Ya mira, el sistema En Nueva capitalista. York cuando surgió. Claro, ese es el foco, pues, hija. O sea, la bolsa de Nueva York colapsa, caen las acciones, Una se superinflación, desploma. por hacer que sucede que allí todos, ¿cómo se llama? Querían préstamos, creo. No sé si Ya, estoy bien. Y entonces las personas, todos se prestaban y todos vivían bien hasta que un momento ya no tenía el banco donde sacar y si imprimía dinero igual se iba a producir inflación tarde o temprano. Así que el dólar prácticamente como que se desvalorizó y porque ya que hasta ahí nomás. Estás en lo cierto, pero eso, mi estimada señorita, es casi una consecuencia de la crisis. El dólar se empieza a desvalorizar y tú lo has dicho correctamente. Pero la causa es la siguiente. El sistema capitalista liderado por Norteamérica, pregunta, ¿es un sistema planificado o es un sistema anárquico? Mira, si revisamos, Planificado. es una anarquía de la producción. ¿Por qué? Porque Norteamérica buscaba producir, producir, producir y producir. Mientras más produces, más mercado llegas. Mientras más mercado tengas, más ventas. Y mientras más ventas existan, mayor ingreso. Una causa principal de esta crisis es la anarquía de la producción, la falta de planificación de la economía norteamericana y sobre todo la sobreproducción de mercancías. Esas son las dos causas. ¿Sabe qué significa la palabra sobreproducción? Anarquía quiere decir que es una economía desplanificada, no organizada, no prevista. No es como la economía que se da en Rusia, una economía planificada, previsible, que seguía planes. Y eso lo va a establecer Stalin cuando llega al poder con los planes quinquenales, planes cada 5 años. Y de ahí analizaba que hay que reajustar en el plan para la siguiente temporada. En cambio, el sistema capitalista es anárquico en su producción, desorganizado, falta de planificación, falta de objetivos. Es por eso que provocó el colapso. Y sobre todo, una de las principales causas es la sobreproducción. ¿Qué es sobreproducción? Producir en exceso. Era tanta la producción económica en Norteamérica que llegó un momento que el mercado se saturó de los productos americanos. Ya no se vendía. Y cuando tú llenas el mercado con productos que se saturan, que ya no se venden, ¿qué pasa con los precios de estos productos que son abundantes? ¿Sube? No, al contrario, bajaron. ¿Baja? Claro. ¿Qué pasa si mañana en el mercado, en los mercados donde tú ves, existe abundancia de papa? Papa en cantidad. La gente, el vendedor, el productor va a querer vender su papa y no se va a podrir. Entonces, ¿qué pasa? Ante el aumento de la demanda de un producto, el precio cae. Caso contrario, si mañana escasea papas, hay poquísimas papas, su precio se incrementa. Entonces, como una sobreproducción de mercancías, los precios de los productos, automóviles, refrigeradoras, electrodomésticos, cayeron. Y aún así, estando muy bajos sus precios, nadie lo compraba, porque ya estaba saturado el mercado. Esto obligó a que las empresas cerraran, quebraran, desempleo masivo. Mira, esto que ves ahí es una larga cola. En Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, se instalaron ollas comunes. Leña, una olla, alimentos que daban cada uno de ellos, y la gente hacía colitas así, para comer una comida al día. Oye, así se sintió la crisis en Norteamérica. Profesor, ¿y cómo salió de esto?
apareció John Keynes, un economista que aplica el New Deal. ¿Y qué es el New Deal? A partir de aquí, John Keynes decía, el Estado es el que tiene que controlar, el que tiene que regular la economía de un país y evitar estos elementos que pues somos hijos. Y aparece la macroeconomía. Tú has estudiado economía, ¿no? ¿Qué es la macroeconomía? Estudia los agregados económicos, PBI, PBN, desempleo, crisis, ¿no es así? Y aquí dice, debe existir el papel del Estado. Y esto, años más tarde, va a motivar dictaduras en Latinoamérica. Porque si Estados Unidos fue el foco de la crisis, pregunta, ¿la crisis se hizo o no a nivel internacional? Sí. O solo, claro, porque terminada la Primera Guerra Mundial, ¿quién surge como nueva potencia económica? Norteamérica. Unidos. Pues, China, profesor. no, después de la Primera Guerra Mundial surge Estados Unidos, hija. China es Claro. posterior. Ah, Entonces, ya. como Estados Unidos surge como nueva potencia económica, establece su sistema capitalista en todo el mundo, incluido Europa. Por lo tanto, si Norteamérica cae, se genera el efecto dominó. Las demás economías mundiales caen. Afectó a Inglaterra, afectó a Alemania, afectó en Perú, también se fue afectando. Empezaron los desbordes sociales. Recuerda, ¿quién gobernaba el Perú en 1929? Que gobernó 11 años. Fujimori. Oye, niño, lo hemos visto. ¿Quién gobernó 11 años? Leguía. Leguía, pues. Y esto provocó el colapso de Leguía. Pregunta, para pasar ya al siguiente punto. Si Estados Unidos entró en crisis en 1929, otra vez la economía norteamericana podrá entrar en una crisis similar a la del 1929. ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y tengo un indicador. Yo pienso, y realmente yo, los que conocen la economía mucho mejor que yo, dicen que la economía norteamericana hoy ha entrado en recesión. ¿Qué recesión? Una baja de la producción y esta sí a pique. El día que la economía norteamericana toque fondo, eso va a ser similar o peor que la crisis del año 29. Profesor, ¿por qué afirmamos esto? Por lo siguiente. Veamos el mercado mundial. El mercado mundial. En el mercado mundial actual, pregunta, bueno ya, pongamos el caso del mercado peruano. En el mercado peruano hoy, ¿cuál tiene mayor cotización en equidad al sol? ¿El euro o el dólar? ¿Cuánto está cotizado un dólar ahora? Creo que está a 3.75, si no me equivoco. ¿Cuánto está cotizado el euro en soles? Solamente en soles. El euro, ¿cuánto está cotizado un euro en soles? ¿Está a 3.75 o está más? Más, ¿no? 4.20, 4.30. Claro, casi 4, pasa los 4 soles. Pregunta, ¿por qué el euro está más cotizado que el dólar? ¿Por qué crees? ¿Sabe por qué? Porque internamente la economía norteamericana está entrando en un proceso de recesión y de posible crisis. Y ese es el indicador, pues. El euro es la moneda de la Unión Europea. Y la Unión Europea es la agrupación de casi 16 países europeos que han consolidado su economía. Entonces, hoy la Unión Europea es un bloque económico más estable y más sólido que Norteamérica, que está entrando así en picada. Y eso, agravado a eso, han surgido dos gigantes que están opacando a Norteamérica en la economía. En Asia, China y ¿quién? Muy bien, Carlos, gracias por el dato. ¿Qué otro país está opacando a Estados Unidos junto con China? Los rusos, pues. Rusia y China están opacando el crecimiento norteamericano. Por lo tanto, la economía norteamericana entra en un lento proceso de recesión. Ahora, ¿cuándo llegue toque fondo? Vamos a ver, pues, cuándo ocurrirá. Y el día que ocurra eso, quizás los efectos de su crisis sean peor que el año 29. Y quizás arrastre a otras economías a nivel mundial, incluida la nuestra. Porque las crisis económicas son propias del sistema capitalista. Mientras existe el sistema capitalista, las crisis van a estar presentes. Y eso es cierto.
Pregunta a tu profesor de economía, si no me equivoco. No sé si me dejó entender hasta ahí. ¿Correcto? Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurrió? La crisis en Europa tuvo más pegada en Alemania. Oye, en Alemania se venían gestando movimientos socialistas. Alemania era un país que buscaba, ¡pum!, organizar sus movimientos obreros y aspirar a un gobierno socialista. Las grandes burguesías no lo van a permitir. Y para detener el avance de estos movimientos socialistas surgió esto, los movimientos totalitarios, regímenes totalitarios. Aparece en Alemania el señor Adolf Hitler y aparece en Italia el señor Benito Mussolini. La aparición de estos individuos no es una cuestión de casualidad, estaba plenamente planificado por las grandes burguesías imperialistas. Oye, está demostrado que al señor Hitler, su base ideológica y la forma como toma el poder en Alemania fue financiado por la burguesía, por los grandes empresarios norteamericanos. La familia Morgan, la familia Rockefeller, que son las familias económicamente más poderosas de Norteamérica, financiaron a Hitler para ascender al poder y detener las luchas socialistas. Entonces, el monstruo con la cual peleó Norteamérica años después en la Segunda Guerra Mundial es Made in USA, es decir, fabricación americana, pues. Porque el grupo Morgan Rockefeller fue lo que financiaron. Profesor, ¿qué son movimientos totalitarios? Son regímenes dictatoriales que defienden la propiedad privada. Tú sabes que un punto del socialismo es eliminar la propiedad privada. Pero un detalle, acá un domingo. Por ejemplo, están diciendo que si gana tal candidato, te va a quitar tu casa, te va a quitar tus zapatos, te va a quitar tu celular, porque ese es socialismo. Oye, yo no entiendo disculpa el término, las sandeces que hablan los periodistas. ¿Eh? Hace poco escuchaba a Gisela Valcárcel, que tiene 2 neuronas, pero dice, no, si gana el señor tal, yo me voy del país porque no quiero ser socialista. Me va a quitar mi casa, dice, me va a quitar mi automóvil, mi BMW. ¿Y sabes a qué propiedad privada se refiere? Se refiere a la propiedad privada de los medios de producción. Tú lo sabes, porque tú has leído. ¿Eh? La confié, profe. Claro, mira. El socialismo dice que se busca eliminar la propiedad privada sobre los medios de producción. Tú que has estudiado esta parte, sabes que son medios de producción, ¿no es así? ¿Han leído ustedes esta parte? Los medios de producción son todos aquellos elementos que permiten producir bienes y servicios. Fábricas, tierras, industrias, empresas. Hoy, todos estos medios de producción están en manos privadas, al igual que en ese entonces. Entonces, ¿qué dice el socialismo? Que estos medios de producción deben ser colectivos. ¿Qué quiere decir? Que ya no pertenezcan a manos privadas, que pasen a control del Estado, que está administrado por obreros y campesinos, y le den un uso colectivo para beneficios colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el socialismo yo tengo mi lapicero, ¿me pertenece a mí? Claro. Que si yo tengo mis zapatos, ¿me pertenece a mí? Claro. O sea, es una propiedad particular, personal. Entonces, el socialismo no está en contra, pues, de lo que tú tienes como persona. Lo que está en contra es la propiedad privada de los medios de producción. Y eso es lo que no entienden hoy los periodistas que hablan de socialismo y comunismo y no han leído nada, pues hablan pachotadas. Hasta yo escuchaba, 1000 disculpas, al señor Aldo Mariátegui, nieto de José Carlos Mariátegui. Oye, su abuelo debe estar que se retuerce en su sarcófago, en su ataúd, después de hablar tantas barbaridades, Aldo Mariátegui. Es nieto de José Carlos. Es una prueba, como dice mi abuela, que a veces los genes no se heredan. Oye, escúchalo hablar a Aldo Mariátegui, habla pachotadas, ¿no? No parece el nieto de Mariátegui, tuvo un discurso todo capitalista, burgués, neoliberal. Entonces, qué terrible, pues, qué terrible cómo tratan de... Ahí está la prensa mediática. Entonces, a esa propiedad privada busca tal vez. Y eso es lo que ocurrió, pues.
Entonces, como se venían organizando movimientos socialistas en Alemania, la burguesía dijo, no, eso hay que detenerlo. Y vieron en Hitler la persona indicada. Ahora, algo que tiene Hitler, que sí valoro, es que Hitler creó una ideología, el nazismo, basándose en los regímenes totalitarios. Y según él, solamente el nazismo iba a buscar la cohesión de Alemania, la salvación de Alemania y digamos, el crecimiento de Alemania. El nazismo, que es una variante del régimen totalitario. Y bueno, Hitler era un gran orador, las masas le seguían. Y Hitler crea esta ideología totalmente como una especie de un Frankenstein ideológico que no tenía base objetiva, pero al final de cuentas tuvo el respaldo del pueblo. Pues. A ver, ¿qué plantean las ideologías totalitarias? Para empezar, una economía autosuficiente, propia, basada en el plano agrario y la industria, en la cual el Estado debe intervenir. Mira, estas ideologías totalitarias, ¿saben por qué son totalitarias? Porque dice, el Estado está por encima del individuo. El individuo debe someterse a lo que dice el Estado. Autoritarismo total, pues. Si tú te opones a lo que plantea el Estado, eres enemigo del Estado. ¿Qué crees que hizo Hitler con sus opositores cuando él toma el poder? ¿Qué hizo Hitler? Asesinados. Los asesinó. Lo exterminó. Los exterminó, los deportó, los torturó. Ese es totalitarismo, pues. Es decir, en un Estado totalitario, el Estado está por encima del individuo. Cosa que no debe hacer así. Si tú revisas la Constitución política nuestra, dice ahí, su primer artículo, dice así, dice a la letra, el fin del Estado y la sociedad es garantizar el bienestar general del individuo. Es decir, en nuestra Constitución política, el individuo, nosotros estamos por encima del Estado. Es decir, el Estado debe garantizar nuestro beneficio. Pero acá no, haré lo contrario. El individuo debe buscar el beneficio del Estado. Y para eso debe someterse. Sometimiento total. Dictadura, pues. Dictadura. Planteaba el corporativismo. Mira, interesante esta idea de Hitler y de Mussolini. ¿Qué es el corporativismo? Dice, en el sistema que estamos viviendo se debe buscar la conciliación, escúchame, la conciliación entre el burgués y el obrero, entre el capitalista y el obrero. No deben pelear. ¿Para qué van a luchar? Porque si luchan, paraliza la economía. Y si paraliza la economía, Alemania se viene a pique. Hay que conciliar, hay que llevarse bien. Dime tú, mira, históricamente hablando, viéndolo la historia desde el punto de vista materialista, en el capitalismo, ¿tú crees que la burguesía y el sector obrero son clases conciliables? No, profesor, nos Bien, oprimen no. totalmente. Ese es como una aberración total. Burguesía y obrero son clases irreconciliables porque son contrarias. El burgués va a buscar cada vez más someter, oprimir al obrero para generar plusvalía en beneficio de él. ¿Y qué va a buscar el obrero? Someterse, luchar para librarse del sometimiento. Por lo tanto, son irreconciliables. Pero aquellos dicen no. Inclusive crearon su sindicato de obreros, dándole beneficios a los obreros. Claro, le daban beneficios, pero en la esencia seguían siendo explotados. Entonces, esto lo supo maquillar muy bien Hitler. En política existe el monopartidismo. Un solo partido gobierna el Estado. Pregunta, ¿eso es democrático? No, ¿Es democrático? Obviamente que no. Y aquí el señor Hitler va a plantear un odio extremo total a los comunistas y socialistas, especialmente a los comunistas. Ya había formado el Partido Comunista. Es por eso que él va a formar el Partido Nacional Obrero, más conocido como el Partido Nazi. Y en el Partido Nazi, Nacional Obrero, habían más comunistas que nacionalistas. ¿Y qué hace Hitler? Hitler plantea su ideología, lo que es el fascismo. ¿Y qué es el fascismo? La imposición de la fuerza para tomar en cuenta y imponer tus ideas, tus principios. La violencia. Yo me pregunto,
en Sudamérica habrán en la actualidad gobiernos fascistas? Pero profesor, eso fue la década del 20. No. A ver, ¿qué está pasando con la hermana República de Colombia? Que por cierto nos goleó ayer y bien goleado, por cierto. ¿Qué está pasando con Colombia? La gente, ¿por qué está protestando contra el gobierno de Luque? Medidas neoliberales, bueno, así, que afectan a la clase media. Claro, también. ¿Y qué ha hecho el pueblo? Está protestando. ¿Y qué está haciendo Luque para detener la protesta del pueblo? Está utilizando no la violencia. Claro, y eso es fascismo, pues. Es fascismo. Es fascismo en su máxima esencia. Entonces, no te vayas a creer, pues, que estas ideologías, esto fue en esa época pasada. No. Hoy en Sudamérica hay muchos gobiernos de corte fascista. El fujimorismo era fascista. El aprismo maneja fascismo. Un fascismo camuflado de democracia, dicen ellos. O de social, socialismo. Ahí tenemos pues, estos personajes. ¿Ya? En Alemania surgió el gran duce llamado Mussolini, que creó paramilitares. ¿Sabes qué es un paramilitar, no? Paramilitar es una persona de civil que utiliza las armas con un objetivo determinado. Fujimori creó un grupo paramilitar, el Grupo Colina. ¿Y de qué se encargó el Grupo Colina en el gobierno de Fujimori? De la cual no se acuerda, pues, esta señora que aspira a ser presidenta. Le ha fallado la memoria. ¿De qué se encargó el Grupo Colina? ¿De hacer fiestas infantiles, regalar turrones? No, matar gente opositora al gobierno de Fujimori. ¿Y a quién mató el Grupo Colina? A estudiantes de la Universidad de La Cantuta, a los cuales los acusó de terrorismo, cosa que no hubo ninguna prueba. Oye, qué terrible lo que hicieron con estos estudiantes. Los mataron, los quemaron, los descuartizaron. Oye, y en un acto de indignación, a mí me indignó esto, ¿eh? La señora Marta Chávez, defensora de Fujimori, entregó en una caja de leche Gloria los huesos de tu familiar muerto. Toma, dale, cristiana sepultura. Dime, ¿qué harías tú si recibes los restos de tu hermano, de tu padre, resto de fémur, de clavículas, de cráneos, en una caja de leche, una caja de cartón? Oye, qué indignación total. Eso fue el Grupo Colina, un grupo paramilitar. Hoy no, bueno. Hoy dicen, no, va a entrar, dicen, y acá dicen, no, no, el otro candidato es terrorista. Yo me pregunto, ¿acaso ellos no han aplicado terrorismo? Eso, si analizamos bien, se llama terrorismo de Estado. Terrorismo aplicado por el Estado. Por lo tanto, Fujimori fue fascista, más fascista que el propio Hitler. Terrible lo que pasó. Y hoy, y eso es lo que no entiendo, la gente olvida eso y quiere votar por esta señora, ¿no? Imagínate lo que es. Se plantea una propaganda de exaltación al Imperio Romano. Mussolini buscaba exaltar mucho el Imperio Romano. Realiza la gran marcha sobre Roma. Él y sus camisas negras tomaron Roma y inclusive tomaron el Papa, el papado. Un momentito. Mil disculpas. Espero que no sea lo que estoy pensando, porque si es así, en la próxima clase no me vas a ver. De repente esté 5 metros bajo tierra. ¿Ya? Ahora, mira, muchas gracias. Mira, cuando Benito Mussolini marcha sobre Roma, firma el Tratado de Letrán con la Iglesia Católica y crea el Vaticano, que es el Estado más pequeño y más poderoso a nivel económico, donde su gobernante va a ser el Papa. Oye, el Papa concilió con las ideas de estos individuos. Cuando Mussolini y Hitler hacían sus desfiles, sus paradas militares, por ejemplo, estas paradas militares que hoy se hace o que se hacía el 28 de julio, que se hacía por Día de la Bandera, en la cual en la avenida de la Peronía salía el ejército, la marina, es una típica costumbre fascista de Hitler y de Mussolini. Y cuando habían estas paradas militares donde Hitler trataba de mostrar su poderío militar, llamaban al Papa. Y cuando Hitler pasaba con sus tropas, el Papa y sus obispos se paraban y hacían el saludo fascista. Así, ¿no? El Papa. Oye, el Papa. Esto es otro de los grasos errores que cometió la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se fió, auspició, concilió, se puso la venda en los ojos y no denunció los excesos que cometieron estos gobiernos en sus respectivos países.
Ahí está, date cuenta, la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica también apoyó el fascismo, en esencia. Estatiza bancos, persiguió a los comunistas, a los cuales los aniquiló, reactiva la economía, se da el Tratado de Letrán, reconoce al Vaticano como Estado autónomo, independiente, libre, soberano y demás, y se dice la expansión colonial. Toman posesión de Libia, toman posesión de Somalia y demás. Y aparece el nazismo alemán. Ahí tenemos pues, el saludo fascista con el señor Hitler. Hitler surgió después de la gran derrota alemana. Oye, sería bueno que tú veas esta película. Yo la he visto con un grupo de estudiantes de secundaria y me han dado muy buenas apreciaciones críticas y han elaborado ensayos al respecto. Profesor, ¿cómo se llama la película? Ahora te digo, la película se llama Hitler, el reinado del mal. Apúntala. Hitler, el reinado del mal. Dura 2 horas con 20 minutos, pero te vas a ver, tiene un gran sentido histórico. Ahí vas a ver cómo Hitler inicia de ser un simple cabo en la Primera Guerra Mundial a ser el gran Führer en Alemania. Pregunta, ¿Hitler era alemán? Ah, ¿o era argentino? No. Era austriaco. Oye, ni siquiera era alemán. Y llegó a tomar el poder. Revisa la película. Era pobre, no, sin oficio y beneficio. Exacto. La película se llama Hitler, el reinado del mal. Obsérvala, ¿eh? Interesante. Él funda la República de Weimar. Por esta. Entonces, ese punto hay que tomarlo en cuenta, ¿ya, papito lindo? Forma el Partido Nacional Socialista Obrero de Alemania llamado Partido Nazi. Acá Hitler hace lo siguiente. Hitler va a llegar al poder. ¿Y sabe por qué tenía respaldo de la masa? Porque dijo, el Estado que ahora tiene es un Estado traidor. ¿Cómo es posible que el gobierno acepte el Tratado de Versalles? Es una falta de respeto a los alemanes. Negó el Tratado de Versalles y negó a pagar la indemnización. Y lo peor, Hitler intentó tomar el poder mediante un putsch. Un putsch quiere decir un golpe de Estado. Y fracasó. Y lo condenaron a prisión. Y tú observas la película, oye, Hitler, eso sí reconozco, es un gran orador. Cuando le estaban haciendo un juicio por un golpe de Estado por traición a la patria, Hitler, en vez de defenderse ante el juicio, hacía dotes de su oratoria. Estuvo 1 año de prisión y en ese año escribe este librito, Mein Kampf, llamado Mi lucha, donde establece los ideales de la ideología nazi. Donde, por ejemplo, plantea la superioridad de la raza aria. Él crea, pues, este término racismo. Disculpa la palabra, una gran estupidez de la burguesía. Dime, ¿tenemos raza los humanos? ¿Acaso somos perros, gatos para decir que somos raza? Claro, profesor. Un ex candidato decía, somos la raza distinta. ¿Y sabes a quién me refiero cuando dice somos la raza distinta, ¿no? Este individuo que tiene 2 neuronas en su cerebro y tiene más de 3 universidades. ¿Sabes a qué me refiero? No menciono nombres, tú ya me conoces, ¿no es así? Y sabes a qué me refiero. ¿Sabe quién dice eso, no? Ya, ahora, un detalle, mi estimado jovencito. ¿Existe el término raza? Ya. Avanza. Trajiste 3, ¿no? ¿Existe para el humano término raza? No. No. No, profesor. El término raza es creado por la burguesía y creado por Hitler. ¿Para qué? Para que las grandes potencias capitalistas, Alemania, Inglaterra, Francia y otras, digan que son raza superior y como raza superior deben someter económica, política, culturalmente a los demás pueblos de raza inferior. Y esa es una aberración, pues. No existe raza, al menos para todos los humanos. Y esa creación lo plantea así. Por eso él habla de la raza aria. Dice, debemos gobernar el mundo con la razón o con la fuerza. Y se manifiesta, es una conjetura, es nuestra que Hitler generó el holocausto judío, aunque otros dicen que fue un invento de los judíos para consolidarse económicamente. ¿Ya? Ahora, luego Hitler lleva a cabo lo siguiente. Proceden las elecciones, Hindenburg se declara como presidente,
y nombra a Hitler como canciller. Se produce la muerte de Hindenburg y el mismo Hitler, al estilo de Nerón, incendió el Reich. El Reich era el parlamento alemán. Fue mandado a incendiar por Hitler. Pero ¿sabes a quién le echó Hitler la culpa? A los comunistas. ¿Y para qué? ¿Para qué le echar culpa a los comunistas? ¿Para qué? Para perseguirlos. Y empezó a perseguirlos, a matar uno por uno a estos comunistas. Empezaron a matarlos, señores, con la clara intención de expurgarlos. Es así que Hitler lleva a cabo lo siguiente. Será la noche de los cuchillos largos. ¿Sabes en qué consiste la noche de los cuchillos largos? Fue una noche donde Hitler pasó casa por casa en Alemania matando a todos los comunistas y a su familia. Decía, hay que purgar el partido. Decía, ¿sabes qué es purgar, no? Cuando tú a veces te purgas tu cuerpo, ¿qué significa purgar tu cuerpo? Supongo que alguna vez en tu vida botar, limpiar, pues tomas unos fármacos que botas parásitos, ¿no? Eso hizo Hitler. Hay que purgar el partido, dijo, de estos nefastos comunistas. Y casa por casa, porque tenía una guardia secreta, la SS, algo así como un servicio de inteligencia, que se encargaba de perseguir, observar a estos comunistas, y los aniquiló casa por casa. La noche de los cuchillos largos. Ahí tienes, mira, ve. Hitler fue apoyado por la burguesía de los Krupps, de los alemanes, Morgan y Rockefeller. Y se da la noche de los cristales rotos. ¿Qué es la noche de cristales rotos? Hitler empezó a perseguir a los judíos, destruir sus propiedades y mandarlos a campos de concentración, generando que eran la raza indigna, que ellos habían mandado a crucificar a Cristo y demás. Pero ¿sabes por qué Hitler hace eso con los judíos? ¿Sabes quiénes eran los más grandes banqueros, financistas en Alemania y en Europa en ese entonces? Eran judíos. Los judíos. Claro, eran un fuerte poder económico. Entonces Hitler dice, pues, si lanzamos un falso argumento para aniquilar a estos grupos sociales, nos apropiamos de su poder económico. Y con ese poder económico Hitler inició una carrera armamentista y buscó su revancha. ¿Su revancha en dónde? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que es hoy Hitler es creación Made in USA, al igual que Osama Bin Laden. Osama Bin Laden en su momento fue calificado como el peor terrorista del mundo. Pero si revisamos los antecedentes, ¿quién creó Osama Bin Laden? La CIA. ¿Y qué es la CIA? La Central de Inteligencia Americana. Es decir, Osama Bin Laden, Saddam Hussein fueron creación norteamericana, al igual que Hitler. Entonces, los grandes monstruos terroristas los ha creado Norteamérica. Y eso, cosa que lo quieren negar, y es otra cosa, que es situación pues de ellos. Y esto va a desencadenar pues la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿me queda tiempo? Sí, tenemos 15 minutitos, ¿no? Segundo conflicto, otra vez pues por mercados, por colonias, por materias primas, pero aquí surgen otros problemas. Ya se había consolidado la Unión Soviética. ¿Saben qué es la Unión Soviética, no? Sí. ¿Es la agrupación de cuántos países? Tengo entendido, creo que era 18, ¿no? Estaba Moldavia, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y otros más, que tenían distintas costumbres, tradiciones, pero todas unidas bajo el régimen socialista. ¿Es así? Entonces, aquí surge la lucha entre el socialismo y el fascismo. El fascismo maquillado de un falso nacionalismo. Porque en el fascismo se plantean caudillos, más no líderes. Yo he visto en algunos textos que consideran a Hitler y al señor Mussolini como líderes, pero no son líderes, son caudillos. ¿Sabes tú cuál es la diferencia entre un líder y un caudillo? ¿Cuál es, profe? Diferencia entre un líder y un caudillo. Yo veo hoy en la política actual y en el plano actual, veo caudillos, pero no veo líderes. Y esa es una gran falencia política, por así decirlo. Te explico brevemente. Un líder es elegido por una masa humana, por un grupo humano.
El líder es tolerante. El líder acepta críticas. El líder acepta sugerencias. Cuando el líder ve que ya no puede, el líder busca sus beneficios personales, no. El líder busca beneficios colectivos, inclusive sacrificando sus propios intereses personales. Es un líder. Y cuando el líder ve que ya no puede liderar al grupo al cual representa, da un paso al costado y es reemplazado por otra persona que sí tiene dicha capacidad. Recuerda, mi abuelita dice, en la vida nadie es imprescindible. Nadie, ni siquiera yo. Nadie. Chévere. En cambio, ¿qué es un caudillo? Claro, caudillo, el caudillo se cree infalible. El caudillo se cree iluminado que solamente él debe gobernar una sociedad y un país, eternamente. El caudillo no acepta críticas, el caudillo no acepta sugerencias, el caudillo impone su idea a los demás con la violencia. El caudillo se cree irreemplazable, solamente yo debo gobernar este país. Pregunta, ¿en Latinoamérica hay o no caudillos? Hay muchos. Maduro, Hugo Chávez, eran caudillos o eran líderes en sus países. En Venezuela, Hugo Chávez, el señor Maduro, ¿son líderes? Son caudillos. Ya el señor Maduro dice que se va por su tercera reelección. Caudillo, pues. Por lo tanto, Hitler y Mussolini en Alemania, ¿eran líderes o caudillos? Caudillos. Pero tenían un gran manejo de masa, psicología social, pues. Por eso, mira, estas son las famosas juventudes hitlerianas. Oye, tú revisas la película, en la película cuando Hitler se refiere a las masas, oye, las masas lo adoraban y hasta lloraban, era un fanatismo. Y cuando cuando el pueblo llega a un estado de fanatismo, se nubla su razón y su conciencia. Es algo así como, por ejemplo, algunas niñas que lloran y dejan de comer para ver estos cantantes de pop coreanos. Ese fanatismo. ¿Me dejo entender? Entonces, en esta etapa hubo caudillos, más no hubo líderes. Pregunta, en nuestra política actual, ¿habrán líderes caudillos? La lideresa, dice ahí está, pues hay caudillos. Todos son caudillos. Inclusive en la izquierda, que hoy se ha fraccionado cada vez más, hay caudillos. Uno mira las diferencias entre las izquierdas. Ahí está el problema principal, que como dije en una anterior clase. ¿Ya? Las causas económicas, ahí tenemos búsqueda de mercados, se buscaba restablecer de la crisis del 29. Causas sociales, las burguesías buscan detener principalmente los gobiernos socialistas. Causas políticas, Alemania busca su revanchismo con Hitler, que va a ser proclamado el Tercer Reich. ¿Ya? Y las causas ideológicas, un momentito. Era esta, pues, ¿no? Mira, en su libro Mein Kampf, Hitler crea la famosa teoría del espacio vital. ¿Y qué dice el espacio vital? Hitler dice, escúchame, Hitler dice, Alemania es como un ser viviente. Mientras tenga más desarrollo, necesita más espacio geográfico para generar ese desarrollo que viene dándose internamente. Y eso es el espacio vital que debe conquistar Alemania, con la razón o con la fuerza. Y por eso desencadena la Segunda Guerra Mundial. Esa misma teoría del espacio vital la utilizó aquí en Sudamérica un gobierno también más fascista que Hitler, en Chile, Augusto Pinochet. ¿Sabes quién ha sido Augusto Pinochet en Chile? Algunos lo Sí, idolatran. profesor, era militar. Una dictadura fascista que aniquiló Gobernó por mucho tiempo, hasta que lo mataron. 18 años. Oye, y Pinochet escribe un libro muy parecido al de Hitler. El libro se llama Geopolítica de Chile. Creo que lo vi en internet hace un tiempo atrás. Y en la cual dice, al igual, emulando un poco a Hitler, dice que Chile es como una especie de un ser viviente, que tiene más desarrollo y necesita más espacio para llevar a cabo dicho desarrollo. Y tú sabes muy bien que históricamente la burguesía chilena
los grupos políticos chilenos siempre han buscado expandirse ¿hacia dónde? Oye, hacia el sur, no, pues, Norte. hacia el norte, pues, Norte, hacia profe, porque sur está el polo norte. Digo, el polo sur está abajo. el sur, ¿no? Eso se planteó en la guerra con González. Oye, no te miento. En ese libro, La geopolítica de Chile, Pinochet dice, nuestra clase dirigente a largo plazo. Cuando hablo de largo plazo, hablo de 10, 15, 20, quién sabe cuántos años más. Dice, Chile debe expandirse al norte y debe tomar posesión inclusive de Tacna, Moquegua y Arequipa. Ese es el plan expansionista de Chile a largo plazo. Y lo dice Pinochet. Preguntarse. ¿Esto estará en los planes políticos de Chile a largo plazo? Yo me pregunto nada más, ¿eh? Si tú sabes en los últimos 10 años, ¿sabes qué país ha invertido más en armamentos? Chile. Chile se ha armado hasta los dientes hace 15. Tiene más armamentos que inclusive han puesto en preocupación a Alemania, a Argentina y Brasil. La pregunta es, ¿y por qué Chile se está armando hasta los dientes? Ha incrementado sus armamentos, su fuerza naval, su fuerza aérea. Quién sabe, ¿no? De repente sus planes de pensionistas basándose en teorías fascistas siguen siendo vigentes. Y hay que estar atentos ante ello. ¿Sabrá de esto el gobierno peruano? ¿O una vez más se hará de la vista gorda como siempre lo ha hecho? Entonces, eso también son cuestiones que podemos analizar. ¿Ya? Antecedentes. La política de apaciguamiento, donde los gobiernos de Francia y Alemania entregan el sudeste de Checoslovaquia para no ingresar en guerra, se da la alianza entre Francia e Inglaterra, se forma el eje Italia, Japón, Alemania, se da la guerra de ensayo. Ah, esto es interesante, papito lindo, y creo que acá me va a acordar el tiempo. ¿Sabes cuál fue la guerra de ensayo previo a la Segunda Guerra Mundial? La Guerra Civil Española. 1936-1939. En esta Guerra Civil Española, un personaje trató de imitar a Hitler y a Mussolini, pero en España. Francisco Franco, a cargo de los falangistas, que tomó el poder en España y gobernó España, el gobierno franquista, por casi más de 40 años. En España habían grupos socialistas, grupos comunistas. ¿Y qué hizo Francisco Franco? Declaró una guerra a estos. 3 años España se vio sumida en una guerra. ¿Y quién apoyó a España? A Francisco Franco. A Francisco Franco lo apoyó Mussolini y Hitler. ¿Y quién apoyó a los republicanos socialistas de España? Obreros y estudiantes. Lo apoyaron los rusos. ¿Quién cree que ganó esta guerra? Los falangistas. Francisco Franco impuso una dictadura, aniquilando prácticamente a los comunistas y socialistas. Hubo un pintor español que denunció esto, el famoso Pablo Picasso. Pablo Picasso tiene un cuadrito llamado La Matanza de Guernica. Guernica, escúchame, papito lindo, Guernica era el foco de la resistencia de los republicanos. Pero Guernica fue casi borrada del mapa. Durante casi una semana en Guernica, los aviones alemanes dejaron caer más de 8 toneladas de bomba, por la cual la ciudad desapareció casi del mapa. La matanza de Guernica. Oye, eso hicieron los alemanes en España. España fue el ensayo previo a la Segunda Guerra Mundial. Y acá estuvo presente un compatriota nuestro, el poeta universal, que es más valorado a nivel mundial. Mario Vargas Llosa. No, poeta universal. Mario Vargas Llosa es más capitalista que mi abuelita. Poeta universal. ¿Quién? Poeta universal. Nacido en Santiago de Chuco. Ya te di un dato. Tiene esta pose. César, no, María Tegui, bueno. No. ¿César Vallejo? César Abraham Vallejo Mendoza estuvo presente en la Guerra Civil Española. Por eso tú revisas la poesía de César Abraham Vallejo. Oye, él se confesó en muchas ocasiones ser un marxista
convicto y confeso. Revisa su libro de Vallejo, Rusia en 1931. Cuenta las experiencias de él en Rusia. Y él, cuando estuvo en España, escribe un poema en honor al pueblo español socialista que cayó ante la hecatombe de los falangistas. El poema, escúchame bien, se llama España, aparta de mí este cáliz. ¿Lo has leído? Léelo. Sí, sí, sí. Oye, ese poema es de hondo sentido político, solidario, humano, colectivo frente al pueblo español que colapsó frente a este gobierno. Dicen que esta guerra generó en España casi 4 millones de muertos, de las cuales todos eran comunistas y muy pocos falangistas. Es decir, imagínate. Y en ese poema, España, aparta de mí este cáliz, el señor Vallejo denuncia, pues, habla y dice, ¿no? España algún día caerá, algún día, dice, ¿no? Y es por eso que Vallejo es muy reconocido en Europa. Vallejo estuvo en Rusia, vio cómo se estaba construyendo el socialismo. Y es por eso que trató de solidarizarse con el pueblo español en este hecatombe que va a ocurrir. Por eso que Vallejo es mucho más valorado en el mundo que en nuestro país. Porque si tú recuerdas, no sé si te lo ha contado tu profesor de literatura, Vallejo fue, disculpa la palabra, fue basureado en el Perú. Te cuento lo siguiente, y acá termino. Cuando él escribe Trilce, su libro que lo lanza a la fama, él lo presentó a la Academia de la Lengua de Lima, con notado lugar pues, de aristócratas, dirigido por el hijo de Ricardo Palma, el individuo este Clemente Palma. Cuando Clemente Palma recibe el libro Trilce, lo bota. Dice, esto es basura, lo que escribes es una porquería. Así le dijo al señor Vallejo. Por eso que Vallejo tuvo mucho resentimiento con el Perú y con estos grupos cerrados, oligarcas, capitalistas, que no se atrevían a cambiar, porque Vallejo en su obra rompe la métrica, rompe la rima y plantea el verso librismo, ¿no? Y es difusor de un movimiento que va a ser muy de hondo contenido acá en el Perú, el vanguardismo, máximo representante del vanguardismo. Ah, bueno, Vallejo tiene muchos libros, pues. El libro que lo lanza a la fama, Trilce, pero el libro más famoso para mí de Vallejo, Poemas Humanos. Poemas Humanos. Y España parte en este cáliz que surgió póstumamente. Entonces, la poesía de Vallejo tiene eso, pues si tú lees la poesía de Vallejo, tiene un gran sentido político. Aunque también Vallejo tiene mucho a lo que viene a ser el contenido social en sus poemas. Por eso que cuando él muere en París, su viuda, Georgette Cosset, impidió que sus restos fueran traídos de París hacia Lima. Su viuda dijo, no, no lo llevan a Lima, menos al Perú. En el Perú lo han tratado peor que a un perro. Y así quieren darle homenaje. Es que, tú sabes, oye, somos un país bien terrible en este Perú, ¿no? Y acá termino, dame un par de minutos. Mi abuela dice que en este país se dan culto a los muertos. Escúchame, si tú quieres que hablen bien de ti en público, tienes que morirte. Yo he ido a muchos velorios, entierros ahora puesta con del COVID. En todos los velorios, entierros, siempre he oído hablar bien del difunto. Buen padre, buen hijo, buen estudiante, buen esposo. O sea, no tenemos defectos. La muerte nos ennoblece. Y en el Perú, recién cuando mueres te dan homenajes. Recién cuando mueres valoran a la persona. Eso querían hacer con Vallejo. Querían hacerle homenajes. Su vida se negó, ¿no? Por eso que los restos de Vallejo están allá en París y no van a ser traídos nunca más. Eso espero. Entonces, eso es lo ingrato que es nuestro país, nuestra sociedad, con aquellos que sí se atrevieron a cambiar, que tuvieron una mente, porque Vallejo tenía una mente progresista, ya te lo dije. Vallejo formó parte del Partido Comunista allá en Europa. Participó de muchos círculos de discusión. Por eso él se confiesa a sí mismo marxista, convicto y confeso. César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Correcto, mi estimado jovencito? Muy bien. Ajá, mira, ve. Mira, esta caricatura
apareció en Europa. ¿Sabes quién aparece ahí? A ver, identifícalo. ¿Quiénes son? Ahí está Hitler, profesor. ¿Con quién? Con el líder de la Rusia socialista de ese año, de esos tiempos. No es Putin, no es Putin. No me digas Putin. Stalin. 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 Stanley. A ver, ¿esa caricatura Stalin. qué te dice? ¿Qué El te hombre dice? de hierro o de acero. El hombre de Y están hierro. casados. Claro. Oye, previo, antes de la guerra, la Unión Soviética y Alemania firmaron el pacto de no agresión, en la cual ni los rusos, ni la Unión Soviética, ni Alemania iban a agredirse mutuamente. ¿Por qué? Porque supuestamente Stalin decía que si ellos intervenían en la guerra, el socialismo podría entrar en peligro y podía colapsar el socialismo. Ya Stalin estaba desarrollando los planes quinquenales en Rusia. Por eso decide pactar con el imperialismo alemán, con la burguesía alemana. Y bueno, eso le valió críticas pues en Europa. Dijeron, ¿cómo este individuo que es socialista pacta con la burguesía? Y lo firmaron así, como un matrimonio. Oye, qué terrible, ¿no? Y acá está, pues mira, ve. Este es el cuadrito, La Matanza de Guernica, uno de los mejores cuadros del señor Pablo Picasso. La Matanza de Guernica. Pablo Picasso es un exponente del cubismo. El cubismo es una tendencia en pintura en la cual, basándose en figuras geométricas, pintó él. El señor Pablo, que por cierto, fue amigo del señor César Vallejo, y Pablo Picasso le va a hacer un retrato de César Vallejo. Eran muy amigos, tenían afinidad política, ideológica, social y demás, para que se cuenten los artistas ellos. La guerra se inició con la Guerra Relámpago, en la cual los alemanes en menos de un día invadieron Polonia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca y Noruega. Sobre todo Dinamarca y Noruega. Lugares donde se van a abastecer de hierro. ¿Y para qué servía el hierro? Habla. Para construir armamentos. Exacto, pues buques, aviones, tanques y demás, pues mi estimado. Alemania intentó invadir Francia, lo logran. Las tropas francesas e inglesas son rescatadas en un acto llamado el Milagro de Durdenken, donde no son aniquilados por los alemanes. Se produce la división de Francia. ¿Qué ocurre? Cuando Hitler invade Alemania, el general Philippe Pétain se declaró aliado a los alemanes. Se formó un gobierno en Francia llamado el gobierno de la Vichy o la Vichy, que era un gobierno profascista, que apoyado por Alemania, Pétain gobernó Francia, pero a merced como un títere del personaje Hitler. Por eso le llamaron el gobierno de la Vichy. Esto generó la resistencia. Hubo un grupo de franceses dirigidos por el personaje Charles de Gaulle que planteó la resistencia. Y Charles de Gaulle planteó la Francia libre. Francia estaba dividida. Una Francia dirigida por Charles de Gaulle con apoyo inglés, la otra Francia por Pétain con apoyo alemán. Lo que buscaba Charles de Gaulle era expulsar a los alemanes, y para eso requerían el apoyo de los ingleses, obviamente. Y es aquí donde Alemania intentó dar su golpe de jaque a los ingleses y falló. El ataque militar a Inglaterra. Por casi 6 meses, los cazas bombarderos alemanes invadieron y bombardearon las principales ciudades inglesas. Manchester, Liverpool, Londres, Cambridge y otras más. ¿Ya? Mediante la operación León Marino. Pero Inglaterra resistió tenazmente con el apoyo económico de Norteamérica, y también porque acá también los ingleses sacaron una invención en plena guerra: el radar. Pregunta, ¿para qué sirve el radar? Para rastrear. ¿Rastrear qué? ¿A mi abuelita? No. Avión. Aviones. Con la invención del radar, los ingleses podían prevenir horas antes una posible invasión y ataque de los aviones cazabombarderos.
instalaban sus baterías antiaéreas y ya los bombardeos alemanes no fueron tan efectivos. Acá fue famoso el gran Winston Churchill, primer ministro inglés, que en la radio lanzó un mensaje emotivo ya apelando a la unidad del pueblo inglés diciendo: solo les prometo al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas para afrontar este momento. Y lo lograron, pues. Obviamente con el apoyo de Estados Unidos. Los alemanes no lograron derrotar a los ingleses, más bien los fortalecieron. Y es Inglaterra la que, fortalecida y con el apoyo norteamericano, inicia la contraofensiva en esta guerra. Aquí tenemos estos aviones cazabombarderos. Así que también se produce la invasión a la Unión Soviética. Oye, aquí Alemania no cumplió en la parte de su tratado. Stalingrado. Claro, aquí los alemanes invaden la Unión Soviética, pasan los Cáucasos y llegaron hasta el corazón de lo que viene a ser la Unión Soviética, la ciudad de Stalingrado. Y es en esta ciudad Petrogrado. donde se van a llevar las batallas más encarnizadas, donde Stalin manda convocar a la Gran Guerra Patria, así le llamó él. Uy, perdón. La Gran Guerra Patria, en la cual convocó a mujeres, jóvenes, obreros, estudiantes, a tomar los fusiles y a derrotar ya no al imperio alemán, sino al fascismo y salvar el socialismo. Porque cuando Alemania invade la Unión Soviética, la intención era acabar con el socialismo y no lo lograron. Los rusos, el ejército rojo, resistió por meses en Stalingrado. Los alemanes no pudieron derrotar al ejército rojo. Es así que, agudizado por el invierno ruso, que es muy frío, los alemanes empezaron la retirada. Y cuando empezaron la retirada, el ejército rojo le empezó a pisar los talones. Ahora, eran los rusos los que acechaban a los alemanes. Y lo van a perseguir hasta la misma Berlín, donde los rusos tomaron Berlín y vencieron a los alemanes. Jóvenes, la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial es gracias a los rusos, al ejército rojo, pero el mérito se lo llevaron los americanos. Y eso los libros no lo han registrado. Fueron los rusos los que vencieron en una labor tenaz, titánica, colectiva del ejército rojo en la Gran Guerra Patria, ¿no? Esto ocurría en Asia, principalmente en China, se enfrentaba a Japón por las posesiones en el sudeste asiático, y es así que Japón, al querer consolidar su poder, establece lo siguiente. Norteamérica quería intervenir en la guerra, y los japoneses van a atacar Pearl Harbor, una base militar norteamericana en el Pacífico, utilizando sus famosos kamikazes. Kamikazes en la Segunda Guerra Mundial quiere decir viento divino. ¿Y qué eran estos? Jóvenes que sus aviones con gran cantidad de carga explosiva se inmolaban, se suicidaban. Eran pilotos suicidas, que eran objetivos acorazados. Se hundieron 5 acorazados y más de 10 barcos. Murieron más de 8.000 marinos norteamericanos. Este hecho fue tomado como pretexto para que Norteamérica intervenga en la Segunda Guerra Mundial. Y al intervenir, va a utilizar un arma que esperemos nunca más se utilice en una guerra. ¿Qué arma fue? La bomba nuclear. La bomba nuclear, con la cual Norteamérica da por finalizada. Pero, Hiroshima y Nagasaki. ya, escúchame, ¿sabes por qué Norteamérica utiliza las bombas nucleares? No para acabar con los japoneses, ¿no? Para detener el avance socialista de los rusos. Oye, el ejército rojo había provocado la rendición de Alemania en Hitler, en Berlín. Inclusive, antes que los rusos llegaran, dice que Hitler se suicida. El ejército rojo volvió atrás y empezaron a avanzar ahora por Asia. Querían liberar China, porque China estaba bajo el dominio de Japón. Entonces, ya estaba avanzando, estaban a pocos días de llegar a Pekín, y es ahí donde Norteamérica lanza la bomba nuclear, para quitarle protagonismo al ejército rojo en esta guerra. Y si tú revisas los saldos,
La Segunda Guerra Mundial generó 80 millones de muertos. De esos 80, ¿sabes cuántos fueron de la Unión Soviética? 50. 50 millones de muertos de la Unión Soviética. Lo que te da cuenta, el desgaste, y fueron los rusos que sin su participación protagónica no se hubiera logrado el triunfo frente a la Alemania fascista. ¿Correcto? Muy bien. Mira, mi estimado, el tiempo me ha vencido. Por favor, pasen a su respectiva plataforma el examen, la práctica está planteada para el día de hoy. Lo de la práctica y lo dejamos para la próxima sesión. El tiempo es mi peor enemigo, nos hemos explayado mucho en estos aspectos, así que hasta acá estaría la presente clase, mi estimado jovencito. Vayan a su respectiva plataforma para dar la práctica del día de hoy y poder concluir la clase. ¿Correcto? Que tengan buenas noches, señorita Tania, María, Gracias, profesor. Alberto, Criseli, Paola, Omar, Vanessa y Yancaya, así como Nicole. Espero que la clase haya sido de su agrado y espero haber absuelto sus dudas, aunque tampoco lo sé todo, ni aspiro a saberlo todo. ¿Ya? Al menos lo poco que sé, trato de comunicarte. Bien, señores, que tengan buen día. Tu pananchis